Hola, hola, bienvenidos a La Payola, este programa sobre música, cine y entretenimiento. Del otro lado me acompaña Art. ¿Cómo estás, Art? Muy bien, Frankie, ¿y tú? Bien, bien. Oye, ¿en qué se parecen Stranger Things e E.T., el extraterrestre? Pues como que muchas cosas, ¿no? Como que ambas fueron ambientadas en los años 80, que son de niños que andan en bicicleta. No sé, ¿qué Sí. más? ¿Qué más, Frankie? Pues otra cosa es, pues, los monstruos, ¿no? Hay una especie ahí que no es humana y están tratando de averiguar qué es, pero otra Ándale. cosa muy importante es el juego que están jugando en algún momento de la serie y en el otro, en la película. Hay un juego particular que están jugando. ¿Tú sabes de qué hablamos? Claro, están jugando Dungeons and Dragons, o en español se le conoció como Calabozos y Dragones, ¿no? Así es, Calabozos y Dragones, que rima con calabazas y ramones. Y pues para hablar de este tema que nos parece muy interesante porque sale en otras películas y ya hablaremos de esto y también es una influencia en el cine, trajimos a un invitado especialista en jugar Dungeons and Dragons. Aquí nos acompaña Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Frank, muy bien, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. Bienvenido, No, Luis. muchas gracias por acompañarnos. Pues Luis es un profesional de Calabozos y Dragones. Él es también lo que se conoce como un Dungeon Master. Y Luis también se dedica a hacer impresiones 3D de miniaturas que se usan en el juego. Él las produce y aparte las pinta y las decora y las vende en línea. A ver, cuéntanos, ¿de qué va este juego de Calabozos y Dragones? O sea, ¿de qué trata? ¿Cómo se juega? ¿Cuáles son sus reglas? Pues miren, en realidad el juego es un tabletop RPG, esa es su categoría. En el juego tú asumes el rol, por lo general, un personaje heroico que tú creas siguiendo una serie de reglas de creación de personaje y dependiendo del sistema, hay muchos sistemas de rol. D&D o Calabozos y Dragones se basa en un setting de high fantasía, en donde existe la magia, en donde existen estas razas extraordinarias, en donde tus personajes el personaje que crea el jugador tiene habilidades extraordinarias y el juego se basa en tú junto con un grupo más de amigos y aventureros en aventurarse a lo desconocido, en buscar tesoros, en investigar calabozos perdidos, resolver misterios, todo con la magia de la imaginación y la guía de un Dungeon Master o un Master de juego que por lo general funge como referí y como todos los peligros, monstruos, malvados, villanos, senderos y todos los peligros y no solamente peligros, sino también compañeros imaginarios que van a viajar junto con la party, junto con el grupo de aventureros hacia lo desconocido, hacia la gloria o también pueden encontrar su fin en los calabozos. O sea, el juego puede ser muy gratificante en esta cuestión de que es una narrativa conjunta. No hay, mucha gente a veces saca de onda. El juego no se juega para ganar. No hay una especie de condición de victoria, sino que el juego de lo que trata es de generar una narrativa, una historia de manera conjunta tú con tus amigos, imaginando que son elfos o enanos o peleando en la oscuridad de un calabozo contra un villano, un vampiro, ¿no? O un lich o inserte aquí el villano genérico número 1 y ir descubriendo y creando personalidades diferentes a las que normalmente uno es en la vida real, ¿no? Digamos. Eso es en esencia en lo que se basan los juegos de rol. Obviamente hay muchos sistemas, obviamente hay más reglas detrás, pero bueno, a grandes rasgos eso es a lo que cuando alguien te dice, oye, ¿quieres venir a jugar un juego de rol? A lo que se refieren es a esta creación conjunta de una historia en donde tú y tus amigos pueden desarrollar un personaje y irlo creciendo y puede ser tan simple como mi jugador es un guerrero y ya, y me gusta el combate, o puede ser algo tan profundo que ha generado libros e historias y series televisivas y series de Twitch que pueden jalar audiencias de miles de personas, ¿no? La historia de un grupo de jugadores reuniéndose para jugar a Make Believe. Por 2 horas me voy a sentar y voy a fingir que soy un elfo, ¿no? Es un poco entonces como World of Warcraft o League of Legends,
Es como estas ondas así, ¿no? Pero jugado en un tablero, en la vida real, ¿no? Así es. De hecho, todas las dinámicas de los RPG modernos de videojuegos que nosotros conocemos vienen directamente inspirados de todos este tipo de RPGs de lápiz y papel. Siendo muy fríos, digamos, uno puede jugar este tipo de juegos utilizando simplemente una hoja y un lápiz. O sea, es lo único que necesitas, digamos, es el requerimiento mínimo. Las reglas, por lo general, de varios sistemas son gratuitas, entonces las puedes descargar de internet. Pero, digamos, regresando a los videojuegos, todos estos juegos en donde tú finges asumir el rol, no finges, sino que asumes el rol de un personaje, todos estos sistemas de números, de ganar experiencia, de empezar en nivel 1 y terminar en nivel 100, y todas estas dinámicas de combate, de tienes tanto porcentaje de poder pegar, tienes tanta vida, todas esas dinámicas de juego, o sea, los health points, los puntos de magia, la experiencia para subir de nivel, las armas encantadas, todas estas cuestiones que estamos muy acostumbrados ya a verlas en los videojuegos vienen directamente de este tipo de RPGs de lápiz y papel. Entonces se trata de un juego de fantasía basado en toda la literatura de J.R. Tolkien, ¿no? Así es, D&D proviene o evoluciona de los wargames que se jugaban en los 70s. Toda esta gente que era fan de replicar con miniaturas batallas de la Segunda Guerra Mundial y batallas históricas, llega un momento en donde se aburren de todo este concepto realista, y entonces se reúnen y deciden hacer una especie de mod, una modificación al sistema de juegos en donde van a poder incluir, pues digamos, inspirados en toda la literatura de Tolkien, estas batallas fantásticas como la del Abismo de Helm o la batalla de Minas Tirith, replicarlas con sus figuritas de plomo, ¿no? Desarrollaron un concepto de reglas y las publican. Digamos, evoluciona este sistema de juego y se empieza a volver un poco más complejo, y de repente de estas batallas masivas de donde, no sé, se peleaban o tú asumías el rol de un comandante en donde mandabas a morir a miles de guerreros en una sola batalla y tirabas dados y ya se sacaban los resultados. De repente un grupo de amigos que se dedicaban a jugar estos wargames se junta y dicen, ¿saben qué? ¿Qué pasaría si nosotros modificamos las reglas para que en lugar de que asumamos el rol de estos 100,000 hombres de a pie de infantería, asumimos el rol de un solo soldado? Y de ahí evoluciona, empiezan a asumir roles de un solo personaje, y de ahí se empieza a generar esta cuestión de las partes más pequeñas y de los grupos en donde las relaciones interpersonales influyen más que solamente la guerra masiva, ¿no? Había originalmente cuatro razas jugables, ¿no? Estaban los humanos, estaban los elfos, estaban los enanos y estaban los hobbits. Pero justo en la primera edición eran nombrados así, pero después tuvieron que tener un cambio ahí porque pues la palabra hobbit era como una marca registrada de Tolkien, y entonces había ahí pues una disputa por los derechos legales de la palabra, ¿no? Algo así. Y bueno, y después, hubo modificaciones en el juego, fue evolucionando, luego sacó una segunda edición, una tercera, después sacaron la 3.5 y después sacaron por el del 2000 la cuarta edición, ¿no, Luis? Y esa cuarta edición pues no tuvo el éxito que tuvo sus predecesoras. ¿Por qué no gustó tanto esa edición, Luis? Yo empecé a jugar en quinta edición, entonces en realidad soy un Dungeon Master un poco más nuevo, pero pues me he metido a checar las ediciones anteriores. La primera edición y Advanced D&D, que es la segunda edición, digamos, es como el core de la audiencia inició en el juego. Tercera edición fue una evolución de esa versión, en donde se enfocó un poco más hacia el combate. A mucha gente le gustó esa edición, sigue siendo la consentida de muchas personas. 3.5, bueno, 3 y 3.5, que es su respectiva como fix o arreglo. Cuarta no gustó tanto porque él se enfocó tanto en el combate, tanto en las habilidades, que los juegos eran súper lentos. Digamos, no eran tan theater of the mind, o sea, digamos, las reglas del combate, las reglas de creación de personaje, las reglas de orden, quién pega primero, cuáles son los efectos que se quedan en campo y cosas así, eran muy complicados para narrar y también muy difíciles de seguir de forma táctica. Entonces, pues digamos, es como este intermedio en donde la gente pedía más complejidad, pero a la hora a la que se las brindaron, pues cuarta quedó siendo como esta fusión extraña entre complejidad y un juego táctico, pero que al mismo tiempo le ponían rol. A mucha gente le gusta, pero sí cuarta edición trae este pequeño gran estigma de ser como el hijo feo de las ediciones. Tiene muchas historias, de hecho hay muchos libros que tienen información
animación increíble y que es muy rescatable y que se puede seguir usando en las siguientes ediciones, pero digamos, el gameplay fue donde topó con pared y estaba, de hecho, fue cuando se lanzó esa edición, había como una especie de all-time low, o sea, no había tanto incremento de jugadores, no era tan popular, todavía no pegaba, la geek culture todavía no estaba en el máximo punto en el que se encuentra ahora, y entonces, pues digamos, fueron un montón de circunstancias que causaron que cuarta edición no fuera el hit. Wizards of the Coast publicó muchísimos libros, digamos, para cuarta edición hay hasta, me parece que hay 3 o 4 libros de jugadores, hay como 4 manuales de monstruos, o sea, digamos, la inversión que había que hacer para tener este juego de manera como tener la experiencia completa, pues también era cara, ¿no? Y en esa época en donde los libros se tenían que importar acá a México, pues digamos, era incosteable, ¿no? El poder tener que gastar más de 10,000 pesos en libros, ¿no? Para tener esta experiencia completa, ¿no? Wizards of the Coast es hoy una subsidiaria de Hasbro, que todo el mundo va a ubicar muy bien porque Hasbro, pues, por ejemplo, tiene Monopoly y tiene otros juegos de mesa muy importantes. Interesantísimo, Luis, todo este universo del juego de Dungeons and Dragons. Coven, sí, regresamos a un segundo bloque para seguir hablando de más al respecto. Y bueno, ya estamos de regreso, payolitos y payolitas. Estamos hablando de Calabozos y Dragones, o D&D, como muchos también lo ubican, por Dungeons and Dragons. Hay muchas dudas que quedan en el aire, ¿no, Luis? Una de ellas es los dados. Los dados no son cualquier dado de 6 caras como se utilizan en cualquier otro juego, sino que son unos dados especiales, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo se utilizan? Pues sí, mira, los dados son dependientes, digamos, al sistema. Hay sistemas que sí usan los dados de 6, pero hablando específicamente de Dungeons and Dragons, se usa el set, se le conoce como el set de dados poliédricos. En realidad consisten de, me parece que son 6 dados, o sea... y se abrevian de acuerdo al número de caras que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo como Dungeon Master te digo, tira un dado, un D3, te estoy hablando que tires el dado que tiene 3 caras, ¿no? Ese tiene forma de pirámide. El que le sigue es el D6, que es el dado que nosotros conocemos, el dado de 6 caras estándar. Luego sigue el D8, que es el dado que tiene 8 caras. Esos por lo general se usan para... tiradas de combate. Luego sigue el D10, el dado que tiene 10 caras. El D12, todos esos dados se utilizan por lo general para definir daño, qué tan fuerte pega tu arma o qué tan fuerte pega tu personaje. Y el dado que es rey en D&D usa el sistema de dados de 20 caras, es el D20. El D20 pues es un dado que define, dependiendo la tirada, digamos, mientras más alta sea tu tirada, pues más oportunidades tienes de, ya sea de atacar de manera, no sé cómo se diga, pero... certera, sería... ¿no? O sea, es como certera, el D20, el D20 es el de daño crítico, ¿no? O sea, si te sale 20, puedes matar al enemigo de un solo golpe, ¿no? Es lo que yo entiendo, una cosa así. Sí, sí, digamos, el D20 es el que define, ya sea si haces algún daño crítico, si te sale 1, por ejemplo, es el fumble, así el critical fail. A mucha gente no le gusta usarlos, pero yo creo que le agregan algo de caos al juego y eso lo hace muy divertido. Digamos, es el dado que aproximadamente un 90% de las veces es el que vas a usar. El resultado del dado más la suma de la habilidad correspondiente que estés tirando. Digamos que tu personaje quiere atravesar un río nadando, ¿no? Entonces yo como Dungeon Master te voy a decir, ¿sabes qué? Pues el río trae contracorriente, tira un dado de 20 caras y súmale tu fuerza para que veamos si tu personaje es capaz de nadar a través del río sin tener alguna circunstancia adversa, ¿no? Y dependiendo del resultado, pues yo te puedo decir como Dungeon Master y de la dificultad que yo planteé, que se defina, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues tu personaje, como es un, no sé, un bárbaro con muchísima fuerza, pues puede nadar el río sin ningún problema, ¿no? Pero imagina que tu personaje sea un halfling con poca fuerza, entonces puede cruzar el río, pero casi se ahoga, ¿no? Intentándolo, ¿no? Vas a sufrir alguna... pequeña adversidad, ¿no? A la hora de cruzar ese río, ¿no? Entonces el dado genera este tipo de aleatoriedad en el juego que hace que sea... nunca sabes qué va a suceder, ¿no? Puede que tu personaje sea muy bueno en algo, pero el dado decida que en esa circunstancia en específico no lo vas a lograr, ¿no? Salió un 1. Oye, ahorita dijiste una palabra interesante, halfling, que sería la traducción como justo mediano, ¿no?
Entonces, esos serían justo los hobbits que nosotros conocemos del Señor de los Anillos. Así es, digamos, después de este pleito que tuvieron con la sociedad tolkieniana, pues decidieron cambiarle el nombre a la raza. Y entonces ahora son conocidos como medianos o halflings en inglés. Ya ahorita estamos en la quinta edición. ¿Qué nuevas razas son jugables en la quinta edición? La cantidad de razas jugables pues ha aumentado considerablemente desde la primera edición. Cada vez que sale un libro o le meten una expansión, por lo general hay una raza o clase jugable nueva. En el manual del jugador básico ahorita hay 9 razas jugables, de las cuales pues bueno son muchas de las clásicas que son el enano, el elfo, el halfling, el humano, el dragonborn, que es una especie de dragón humanoide. Esa raza se introdujo apenas en cuarta edición. Los gnomos, los half-elf, los half-orc y los tieflings. Cada una de esas razas pues tiene habilidades diferentes a las otras. Por lo general son más fuertes en algunas áreas o más débiles en algunas áreas, pero por lo general, digamos, no es que alguna raza tenga una desventaja en contra de las otras. Todas tienen pros, todas tienen contras. Y cada una se puede jugar de maneras completamente diferentes, ¿no? O sea, no porque seas un enano tienes que ser Gimli, ¿no? O sea, hay muchísimas variantes de las razas que tú puedes elegir y personalizar. Oye, ¿qué es un tiefling? Las razas las dividen en dos, son las razas comunes. Las razas comunes pues son los enanos, los elfos, los halfling, los humanos, ¿no? Que son los que normalmente si tú entras a un pueblo en D&D, te los vas a encontrar el 90% de las veces, ¿no? Y las razas extrañas o las razas poco comunes, en este caso pues son los Dragonborn, los Gnome, los que son mitad elfo, mitad orco, y los Tiefling. En el caso de los Tiefling son una raza que alguno de sus antepasados, por X o Y razón, hizo un pacto con algún ser del caos, algún demonio. Imaginen que tu tatarabuelo hace un deal con un demonio y de repente tú tienes 2 padres humanos y tú naces con cola y de color morado y con los ojos rojos y cuernos. Entonces, eso es un tiefling. Entonces, obviamente, pues en el mundo de D&D, ese tipo de razas tienen una especie como de estigma, ¿no? No es que sea una raza mala, o sea, no hay razas malas. Eso también es un tema que se toca ahora en D&D, si las razas tienen que tener esta especie de alineamiento, si hay razas malas o si no hay razas malas, o si son simplemente las instancias, pero traen este tipo de estigmas, ¿no? De que la gente los mira feo, ¿no? Por esta cuestión de que pues se parecen demonios, ¿no? Entonces eso puede ser ese tipo de razas, el que tú elijas esa raza como personaje jugable, pues te puede dar mucho papel de dónde cortar para poder, ya sea que seas un tiefling súper extrovertido o al revés, que seas que este tipo de trato te haga introvertido y entonces, pero tú puedes desarrollar el personaje como sea, ¿no? Y este tipo de estigmas sociales que están dentro del juego, pues también le meten como un poquito de sazón al roleplay. Oye, a todo esto, ¿qué es un Dungeon Master? ¿De qué se trata el papel del Dungeon Master o del maestro del calabozo, que sería la traducción? Porque todos estos juegos requieren, como decíamos, de papel, lápiz y un maestro de calabozo, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un maestro de calabozo? Sí, Frank, te explico. En realidad, el Dungeon Master es la persona que tiene la responsabilidad de crear el mundo y de crear una aventura para que sus jugadores se embarquen en ella, ¿no? El Dungeon Master es como el autor del mundo, el autor de los peligros. El Dungeon Master asume el rol de todos los personajes no jugables o NPCs del mundo. Él es el encargado también de narrar de la mejor forma posible todos los detalles que suceden en el mundo en donde están viviendo. Dar un poquito de background hacia sus jugadores, de si el mundo en donde están jugando tiene magia o no tiene magia, o es el que define, digamos, el mundo y define la historia. Pero aunque el Dungeon Master defina esas cosas, no significa que dirija el juego en una sola dirección, ¿no? Yo puedo planificar una historia, pero mis jugadores pueden opinar otra cosa y entonces
toda mi planeación, pues tengo que ir improvisando de acuerdo a lo que mis jugadores hacen para pues irles planteando los retos que se tenían planificados. Claro, y aquí una cosa súper importante es que los juegos de calabozos y dragones no se dan en una sentada, ¿no? Son juegos que pueden durar varios días y en este sentido es muy importante que el Dungeon Master sea súper creativo para que, como dices, pueda ayudar y darle dinamismo a la historia y pueda ajustarse a lo que están haciendo los jugadores. Me imagino que el Dungeon Master también está encargado de asignar, por ejemplo, las diferentes probabilidades que tienen los dados, qué es lo que ocurre con cada una, ¿verdad? Sí, así es, Frankie. Digamos, las partidas, hay muchos tipos de juego. Uno puede tener un juego rápido, digamos, se les conoce como one shots, en donde pues tú invitas a tus amigos y dices vamos a jugar, y es una historia que en teoría debería durar una sola sesión, ¿no? Yo la verdad soy muy lento narrando, entonces mis one shots tienden a durar 1 o 2 sesiones. A veces 3, entonces pues ya ahí pierdo yo, ¿no? Ya no es un one shot, ¿no? Pero mucha gente le gusta jugar, incluyéndome. Yo creo que a mí me gusta más jugar en esta cosa que se conoce como campañas. En las campañas, uno empieza, es una historia que puede llevar meses o hasta años en terminarse. Obviamente por circunstancias, no es que se juegue diario y juegues 3 horas diario y pues, o sea, por lo general la vida pasa y entonces pues tienes suerte si se juega una vez a la semana. A veces se puede jugar una vez al mes nada más. Entonces, por eso la duración de las campañas que pueden durar años. Pero, digamos, el modo campaña lo que intenta es llevar a un personaje de nivel 1, que es el nivel básico con el que inician los jugadores, al nivel 20, ¿no? Que es el máximo nivel que pudieran alcanzar los jugadores. Muchos de los libros que te venden ya con historias, digamos, Wizards of the Coast en este caso le facilita mucho la vida a los Dungeon Masters, porque si tú no tienes o eres un Dungeon Master que apenas está comenzando, tienes muchas herramientas e historias que ya están hechas, ya están narradas, te venden los libros con las historias para que tú las narres, ¿no? Tu tarea sería nada más leerlo previamente y narrar una historia que ya está como predefinida. Y obviamente irla adaptando, irla moldeando a las decisiones que toman tus jugadores y también ir adaptando, digamos, el modo de juego a tener repercusiones, ¿no? Digamos, si tus personajes, si tus personajes son unos murder hobos que se la pasan matando a todos los NPCs, bueno, pues ese tipo de comportamiento tiene que tener una repercusión dentro del juego, ¿no? Significa que los van a meter a la cárcel o algo así. A lo mejor eso no está definido en el libro, pero tú como Dungeon Master tienes que hacer que todas las acciones de tus personajes tengan repercusiones, ¿no? Y bueno, un Dungeon Master es una cosa muy preciada y muy codiciada en el universo de Dungeons and Dragons, y cualquier persona que quiere jugar necesita uno. O sea, necesitas papel, lápiz y un Dungeon Master. Y para hacer un Dungeon Master no es tan fácil porque necesita tiempo dedicado a este juego para que aprendas las reglas, para que aprendas cómo crear las historias, porque son complicadas, no son fáciles. Tienes que asignar un montón de reglas y en eso pues tienes que pensar mucho hacia adelante. Un Dungeon Master, si no lo tienes, pues generalmente lo puedes rentar. Acá en Estados Unidos puedes solicitar los servicios de un Dungeon Master. Más o menos lo que se estipula es como $25 la hora. Y pues esto incluye la tarea de ir, por ejemplo, a la casa de alguien. Por ejemplo, puede ser una fiesta de niños o una fiesta de adultos, y el Dungeon Master pues lo que va a estar haciendo es, va a narrarles la historia, va a explicarles cómo jugar esa campaña en particular o ese juego, y les va a echar la mano, ¿no? Que es algo bastante popular acá, pero pues si no se da cuenta, pues estos $25 yo creo que por todo el trabajo que implica, pues igual y no sé si le hace justicia al esfuerzo que se necesita. De hecho, Dungeons and Dragons, precisamente por el hecho de que es un juego que solo necesita papel y lápiz, es un juego que dentro de todas las categorías de juegos que existen es el que recauda menos. O sea, es el juego en general, los juegos de rol son los juegos que generalmente tienen menos dinero. Hay otros juegos que tienen asociado mucho más dinero. Los juegos de mesa, todos estos se engloban en una categoría que se llama juegos de hobby. Y los juegos de hobby son mucho. Entonces, pues, por ejemplo, tienes juegos de hobby que son los de cartas coleccionables, que por ejemplo es Magic, que aquí Luis es un experto también en Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Estos son juegos que son coleccionables porque las cartas
tienen un valor. Aparte del valor que te dan para jugar el juego, tienen un valor, se pueden revender. Y entonces, de hecho, este tipo de juegos es el que tiene muchas más ganancias, que son más o menos como en Estados Unidos y Canadá, los estimados son como más o menos $600 millones, lo que vale este mercado. En total, los juegos de hobby, que incluyen, por ejemplo, este tipo de juegos, los juegos de cartas, de dados, los juegos de rol, todo esto, más o menos equivale a 1.5 billones de dólares. Que si lo comparamos, por ejemplo, con otras industrias más grandes, pues la verdad es que es chiquito, pero considerando que es un hobby, es bastante. Por ejemplo, la industria de los celulares más o menos ronda los 60 billones de dólares. Entonces, 1.5 pues no es una gran cosa, pero sí es bastante considerando que, bueno, el celular pues es un básico hoy en día y es algo que todo el mundo consume, ¿no? Entonces, pensándolo así, 1.5 millones en juegos es de hecho bastante. Hay otro tipo de juegos que por ejemplo son los juegos de tablero. Esos son los que le siguen un poco en términos de cuánto dinero se hace. Y por ejemplo, los juegos de mesa, pues estos incluyen cosas como, por ejemplo, el Monopoly, Catán, que es un juego también muy popular. Hay otros juegos nuevos que han salido, por ejemplo, hay uno que se llama Pandemic, que es muy divertido. Y tienes otros juegos que, por ejemplo, son los juegos de dados y juegos de cartas. Hay uno que se llama Codenames. Codenames es un juego también muy divertido y pues hay una infinidad de juegos. Y dentro de todos estos, curiosamente, el que hace menos dinero es el de los juegos de rol, que entre estos está Dungeon Masters, pero es un juego muy popular y va en crecimiento, y yo creo que precisamente es por eso que es un juego muy asequible para cualquier persona que lo quiere jugar, porque realmente lo único que necesitas es imaginación, papel y lápiz. Bueno, pero aquí un poco el chiste que los fanáticos del juego han adoptado es primero la introducción de un tablero cuadriculado y después las miniaturas, ¿no, Luis? Háblanos un poco de eso. Sí, como dice Frank, o sea, hay juegos que son mucho más monetizados, digamos, que D&D, o sea, por la cuestión de el valor, el value que la gente le da a las cartas en el caso de Magic o al tablero, ¿no? En el caso de Catán y los juegos de mesa, los tabletops normales, ¿no? El juego en sí, o sea, D&D se puede jugar de dos formas, o sea, digamos, el que se conoce como el teatro en la mente, el Theater of the Mind, se encuentran en los sitios web de cada plataforma, desarrollador de juegos, digamos, en este caso, pues D&D, y se puede jugar nada más así, imaginando lo que sucede en la mente y asumiendo ciertas cosas que el juego te dice, ¿no? En cuestión de distancias y así, pues dices, estás más o menos a tal distancia, ¿no? Y ya. Pero eso es dentro del lado del roleplay, y también está el lado táctico, ¿no? Lo que yo creo que el hit de quinta edición, comparado con otras ediciones, es que mezcla muy bien esta cuestión del roleplay, el Theater of the Mind, junto con el lado táctico a la gente a la que le gusta ver figuritas, ¿no? Dentro de un tablero y medir, ¿no? Casi la distancia de a ver si te alcanzo a pegar, ¿no? Y poner la regla, ¿no? Y toda esta como estrategia en cuestión del combate. Creo que hace una fusión muy buena de eso. Normalmente, o sea, no es obligatorio, o sea, no necesitas este tipo de cosas para jugar. Lo hace mucho más bonito y entretenido, ¿no? Entonces, sí se puede jugar con el tablero cuadriculado o hasta el tablero hexagonal, que son pequeños rectangulitos de aproximadamente 1 pulgada. Te venden los tableros, digamos, en donde tú puedes dibujarles con plumón, dibujar tus calabozos. Eso es como la forma más básica, o con papel milimétrico. O te puedes ver súper hardcore y imprimirte tus calabozos, pintarlos. Hay empresas completas como Dwarven Forge que se dedican a venderte los tiles de los calabozos, y puedes armar mesas completas con figuras o con tableros completos pintados a mano, y hay gente que es muy dedicada. Hay empresas ahora que se dedican a personalizarte. Por ejemplo, hay una que se llama Hero Forge, es una página de internet que tú te metes y puedes personalizar tú creas a tu personaje en papel primero y después te metes a esa página, y tiene herramientas de modelado 3D muy, muy, muy fáciles de usar, en donde tú puedes en menos de 5 minutos crear un personaje, ¿no? Crear tu figurita, te venden el archivo para que después tú lo puedas imprimir si tienes una impresora 3D, o te lo pueden ellos mismos imprimir y te lo envían por correo, ¿no? Y pues bueno, eso se me hace genial, porque antes para conseguir miniaturas, en especial en México, acá es como más complicado. Las tiendas del hobby son menos, tiende a ser más caro. En Estados Unidos creo que hay muchísima más variedad y distribución, ese tipo de cosas, pero
digamos, el tener una figura personalizada con tu personaje, creo que lo hace todavía un poco más, hace tuyo al personaje, ¿no? O sea, dices, este soy yo, ¿no? Este es mi personaje. Y lo puedes jugar con de figuritas como ese tipo de cosas. O las figuras oficiales, ¿no? Wizards of the Coast también vende, digamos, sus kits de sus boosters con sus figuras de plástico. Y pues de ahí tú puedes empezar a generar una colección, ya sea de monstruos, héroes, personajes legendarios, etcétera, Yo etcétera. leía una anécdota de una chica que es Dungeon Master acá en Estados Unidos y pues platica más o menos cuáles son sus precios, cuáles son sus campañas, las campañas que ofrece, y contaba que ya no lleva miniaturas a las fiestas de niños porque se comieron la cabeza de uno de sus magos. No, y aparte es un tesoro, ¿no? La gente valora mucho esas miniaturas y las cuida mucho y por lo mismo que las personalizan y como que significan algo más, ¿no? O sea, le dedican mucho ahí a la miniatura, ¿no? Tú tienes experiencia en esto, ¿no, Luis? Tú te has dedicado también a imprimir y pintar miniaturas, ¿no? Sí, así es. Digamos, yo empecé en todo este rollo del tabletop con juegos de mesa. O sea, era un Halloween y yo quería jugar un juego de terror con unos amigos y entonces me encontré un juego de zombies y dije, viene. Me lo compré y venían unas figuritas de plástico con unos zombies. En realidad, bueno, en ese momento yo las vi y dije, wow, qué gran detalle. Ahora las veo obviamente ya teniendo más experiencia y hasta las veo feas, ¿no? Pero en ese entonces yo las vi y dije, están bien chidas, pero pues todas, digamos, en plástico verde o en plástico naranja, ¿no? Como que me entró la curiosidad y dije, creo que se verían mucho más chidas, mucho más padres en pintadas. Y entonces, pues ahí me empecé a clavar en el mundo de la captura de miniaturas. Digo, es parte también de lo que decía Frankie hace rato de los hobbies, el mundo de los hobbies. Obviamente, pues conforme más te vas clavando, pues vas descubriendo nuevas compañías y cada vez la calidad de las figuritas, pues vas queriendo que sean mejores y mejores y mejores y pues cada vez también más caras y más caras y más caras, ¿no? Entonces, sí, llega un momento en donde imagínate que tú le metes 100 horas a tu personaje, ¿no? Para crearlo, darle personalidad y todo y que de repente tu miniatura se la coma un niño, ¿no? Entonces, sí es así como de, pues primero pierdes ahí el feel, significa algo más para ti esa figura, ¿no? Y también, bueno, del lado del modelismo, pues uno, si le inviertes 200 o 250 libras esterlinas a una figura, y le dedicas otras 100 horas pintándola, pues lo último que quieres es que se le resbale a alguien por accidente y que se caiga al piso y se destruya. También está el lado, digamos, del modelismo, las nuevas tecnologías, en especial la impresión 3D, ya sea en resina o en plástico, ha evolucionado muchísimo este tipo de mundo. Antes necesitabas, si querías hacer un tablero, digamos, de juego o un calabozo, pues tenías que con cartón y generar, o sea, desarrollar toda esta habilidad de hacer cosas con las manos, el crafting, y pues si no tienes esa habilidad o no la quieres desarrollar, bueno, ya hay chorro mil Kickstarters en donde puedes comprar por $20 o $30 kits completos y imprimirlos por centavos, ¿no? Con tus impresoras 3D. Igual, si lo que quieres es imprimir figuritas, por ejemplo, personalizadas para tus campañas, porque muchos Dungeon Masters, no solamente yo, por ejemplo, todavía siendo que ya llevo pues varios años jugando, aún no me siento con la capacidad aún de crear un mundo completamente de la nada, ¿no? Entonces yo mis campañas las baso mucho en los settings oficiales que tiene D&D en este momento, que son los Reinos Olvidados, el Forgotten Realms. Y pues utilizo, digamos, esas miniaturas, ¿no? Pero muchos Dungeon Masters que crean sus propios mundos con sus propias reglas, pues también les gusta personalizar aún más sus mundos con sus propias figuras, ¿no? Y entonces tienes esta habilidad para el modelado 3D o si no la tienes, puedes buscarte un Kickstarter o Patreons en donde tú descargas de artistas increíblemente talentosos que modelan figuras mes con mes. Puedes descargar, imprimir y pintar para tus propias campañas, aventuras y pues eso le da muchísima más flow, digamos, no es lo mismo que yo te esté contando, mira, va a aparecer un monstruo así, así y así y te lo esté describiendo, a que conforme te lo estoy describiendo y tú te lo estás imaginando, de repente yo saque una figura de 15 centímetros de alto, ¿no? Y la ponga en el tablero, ¿no? Pum, el impacto visual pues crea esta sensación de me voy a enfrentar contra eso, ¿no? Que justamente es con lo que abrimos el programa, ¿no, Frank? De Stranger Things, el Demogorgon, ¿no? Cuando te enseñan la figurita del El Demogorgon, Demogorgon sí. y después ves al monstruo Sí. así ya real, así en persona, así, es como que, son iguales.
Sí, es justo la idea de como transmitirte, esto es lo que ellos estaban viendo en su imaginación. Oye Luis, hay otra cosa bien interesante que ha estado pasando últimamente y con toda esta cuestión de la red en internet y todo esto que es los streamings de personas que juegan D&D y lo transmiten a través de plataformas como Twitch. ¿Qué onda con eso? Así es, ha sido un break que ya lleva, bueno, no te podría decir que es nuevo porque tiene ya varios años. Empezó siendo yo creo que un experimento así creo que estaría bien hablar en este caso de Critical Role, creo que es uno de los canales de Twitch de D&D, el más grande, si no es que de los más grandes, en donde pues un grupo de, digamos, de actores de doblaje que eran fanáticos del juego, pues decidieron juntarse y crear una historia y darle vida a sus personajes. Obviamente, bueno, ellos tienen el plus de que todos son profesionales, actores profesionales y todos tienen grandes habilidades, digamos, en cuestión de la modulación de su voz. En el caso de su Dungeon Master, que es Matt Mercer, se me figura que es un gran Dungeon Master, es un gran ejemplo a seguir en la forma en la que él narra. Obviamente eso crea pues varios problemas, está como la expectativa. Hay gente que entra o no conocía el juego, ve este streaming que ven millones de personas, bueno, millones no sé, pero al menos varios miles de personas, y que siguen episodios de 4 o 5 horas de duración cada semana y son más de 120 o 130 capítulos por temporada. Entonces imagínense la cantidad de contenido de horas que hay ahí invertidas en cuanto al desarrollo de sus personajes. Cuando un personaje de ellos o un NPC querido muere, la gente sufre. O sea, en realidad es como si estuvieran viendo una serie de televisión, ¿no? Y viendo cómo se desarrolla en tiempo real de acuerdo a las tiradas a lo que los dados deciden que va a salir. Creo que es muy sorprendente checar cómo este tipo de streamings han traído muchísima gente nueva al hobby. Han creado este tipo de Dungeon Master Personality, ¿no? Donde la gente se dedica profesionalmente a hacer Dungeon Masters, a narrar este tipo de historias. Pero pues eso también crea ciertos problemas, ¿no? Esta expectativa, ¿no? Imaginen que alguien nuevo que entra al hobby, que su único acercamiento con el juego pues ha sido Critical Role, en donde estas personas fantásticas con grandes valores de producción, con grande nivel de actuación, pueden estar jugando, fingiendo hacer un elfo durante 6 horas consecutivas sin romper personaje, y de repente entran a una mesa en donde personas como tú y yo estamos jugando, en donde a lo mejor solamente entramos en personaje durante 10, 15 minutos y lo demás es cotorreo entre amigos. Pues puede llegar a causar como se le conoce en el gremio como el efecto Matt Mercer, en donde pues la gente espera que todos los Dungeon Masters seamos igual que él. Entonces, pues por más que nos gustaría tener las habilidades que tiene pues este güey, pues no todos tenemos, o no solamente la personalidad, o a lo mejor nuestra dinámica de juego es diferente, ¿no? Digamos, la ventaja de un juego como D&D es que no importa si juegas, o sea, todos jugamos D&D, pero cada mesa, cada Dungeon Master es diferente, cada quien narra y su dinámica de juego es diferente, y eso es lo que lo hace como, pues le da esa magia, ¿no? Digamos, es increíble. A mí se me hace increíble que hace unas décadas este juego o sea, no salía de los sótanos, ¿no? Era hasta como mal visto, era como de le estás vendiendo tu alma al diablo, ¿no? Juegas ese tipo de cosas prohibidas, sobre magia, y como que te encierras en el sótano con tus amigos durante 15 horas y no salen, pues ¿qué están haciendo, no? A esta cuestión como mainstream en donde ya es cool ver a otras, ni siquiera jugarlo tú, ¿no? Ver a otras personas jugar durante cientos de horas y crear, y ver cómo estas historias se crean en tiempo real, y la gente puede llegar a ser muy exitosa, ¿no? Digamos, ellos, yo creo que ya no actúan, ya le dedican, es su chamba full time, ¿no? Crear este contenido. De hecho, ya fueron tan exitosos que crearon unos Kickstarters para hacer una serie animada. Querían crear un solo episodio, y al final del Kickstarter pues reunieron como 15 veces más lo que querían reunir, y en lugar de ser un solo episodio pues decidieron hacer una serie completa, ¿no? Que están produciendo en este momento, y tan exitosos han sido que ya Amazon también, que me parece que ya les dijo, vienen para acá, yo les patrocino la segunda temporada, ¿no? Entonces, digamos, de ser algo que estaba en los sótanos de los nerdos de la historia, ahora se ha vuelto algo mainstream, ha tenido un boom increíble. Se producen o se imprimen libros por montones. O sea, cada año han de salir unos 3 o 4 libros nuevos de solamente de D&D, ya no entrar a otros
juegos, digamos, como La Llamada de Cthulhu o Kids on Bikes o hasta Alien, ¿no? Ya tiene su propio RPG, ¿no? Entonces, dependiendo del mundo que tú quieras jugar, pues seguramente vas a encontrar un sistema que, si no te gusta la high fantasy y te gusta el terror, bueno, te vas a encontrar RPGs de terror, y si te gusta la ciencia ficción, bueno, te vas a encontrar juegos como Traveler, ¿no? En donde estás viajando por el espacio, o si te gusta Star Wars, ¿no? Los IPs famosos, ¿no? Star Wars también tiene su juego de rol. Hay muchísimos sistemas y bueno, creo que esta cuestión del streaming ha traído muchísima gente nueva al hobby. Eso es algo que creo que es muy valioso. Ha creado esta enorme popularidad de la cual está siendo partícipe ahorita los juegos de rol, ¿no? Sí, justo más o menos el número de usuarios de este juego está entre 10 y 15 millones nada más en Estados Unidos. Y va creciendo. De hecho, de todas las categorías que les conté hace rato de los juegos de hobby, los juegos de rol son los que más han crecido en porcentaje cada año. Y es justo Dungeons and Dragons, pues el más popular. Entonces está creciendo mucho y se está haciendo muy popular. Yo creo que también va de la mano con todas las referencias que se hacen en el cine y en la serie. Pues payolitos y payolitas, esperamos que les haya gustado mucho este programa y le queremos agradecer mucho a Luis, un expertazo en este tema, que nos hizo el favor de platicarnos toda esta historia y todas las ramificaciones que tiene el juego. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes y pues cualquier cosa, aquí estamos. Y nos escuchamos en la próxima, payolitos y payolitas. Hasta pronto.